Una historia bien interesante, bien importante y relevante para cada uno de nosotros, sobre todo para las mujeres. Juan capítulo 20, vamos a estar viendo versículos del 11 al 18. Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18. Jesús se aparece a María Magdalena. Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18. Y si lo encontramos, entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vamos a hablar de María Magdalena. De hecho, un título que le pudiéramos poner a este mensaje sería: de endemoniada a evangelizadora o evangelista. María Magdalena, hermano, fue la mujer que Cristo le sacó 7 demonios. Por ahí uno empieza a leer y empieza a buscar. La Biblia no habla de cuáles eran los demonios que tenía esta mujer, pero ahí en internet usted va a encontrar una pila de demonios que le nombran, que a veces hasta uno le da risa poder leer. ¿De dónde sacan toda esta información? Dice uno, si la Biblia en ningún momento dice qué demonios tenía. Pero sí, esta mujer estaba angustiada, estaba desesperada, estaba atribulada por toda esta situación que le estaba viviendo antes de conocer al Señor. Y cuando conoce al Señor, esta mujer es liberada de esta opresión que tenía en su interior, y desde ese momento comienza a servir a Cristo. Esta María Magdalena, a veces confundida con la otra María, o la mujer que era prostituta, pero no tienen relación histórica ni bíblica. Esta María Magdalena era una mujer que, al parecer, por los rasgos, por la información que da la Biblia, tenía un estatus económico bueno, porque dice que le servía al Señor y todos sus bienes los puso a los pies de Cristo. ¿Ya? Y en base a esta información que la misma Biblia nos habla o nos enseña, nos dice que esta mujer fue una devota discípula desde el momento en que recibió al Señor. Y aquí nos encontramos ya primeramente con el luto de María Magdalena. María, que en el hebreo significa Miriam, María
Viene del arameo. Magdalena no era su apellido, sino que venía de una ciudad que se llamaba Magdala, que quedaba más o menos cerca de Galilea. Por eso se le llamaba María Magdalena. De hecho, eso a veces ocurre cuando uno lee la Escritura y ve que hay una María, que hay otra María, y como que piensan todos que es la misma, pero no. El nombre común en el tiempo de Jesús, como en el tiempo de hoy día o en el tiempo antiguo, ¿cuál era el nombre común que le ponían a los niños? Juan. Juan, José, Lucas y otros nombres. Y usted ve que la mayoría de la gente de los antiguos se llama Juan, José, Lucas y otros nombres parecidos. Bueno, en ese tiempo la mayoría de las mujeres se llamaba María. Para que usted lo sepa, era un nombre común. Ya, por lo tanto, no podemos confundir María como la madre del Señor, como la prostituta o como otras mujeres que también sirvieron al Señor. Por ejemplo, la que le dio el perfume, enjugó el cabello, ¿cierto? Le secó el cabello. No, pero le secó el cabello con los pies, estamos claros. Era al revés. Le secó los pies con el cabello. ¿Ven? Ustedes confunden al pastor. ¿Ya? También se llamaba María, pero no hay que confundir. Esta mujer sencillamente es alguien que fue sanada de parte del Señor. Esta mujer, María Magdalena, es una de las mujeres, hermanos, que estuvo junto a María, la madre de Jesús, cuando Cristo pasa por el Calvario, ¿cierto? Pasa por la Vía Crucis, llega a la crucifixión, estuvo ahí junto a la madre del Señor y otra mujer estuvo al pie de la cruz. Luego dice la Escritura y en Mateo que estuvo mirando desde lejos todo lo que ocurría. Después, cuando José de Arimatea y Nicodemo van y rescatan el cuerpo del Señor, ella lo sigue de lejos para ver dónde habían puesto al Señor. Esta mujer siempre estuvo presente en los momentos cuando el Señor más necesitaba a los suyos. Ella fue una de las que estuvo ahí presente. Es más, dice la Escritura que ella siguió sirviendo al Señor con sus bienes aún después que estuvo muerto, porque dice la Escritura que ella junto a otras mujeres fueron y compraron especies aromáticas que no eran baratas, ya, para poder ir. Esto fue el día viernes. El día sábado no hicieron nada porque era el día de reposo y estaban esperando que llegara el día domingo para poder ir y presentar estas aromas en el cuerpo del Señor. Posiblemente esta mujer se adelantó ante todas las otras mujeres y llegó primero al sepulcro. Y aquí se encuentra con el sepulcro vacío, la piedra removida. Por lo que ella va, se devuelve y les va a contar a los discípulos. Los discípulos aún siguen llorando. Hasta aquí, hermanos, yo tengo que decir, porque así la Escritura lo dice, que ninguno creía en la resurrección todavía. Ni María Magdalena, ni las mujeres, ni los discípulos creían en la resurrección del Señor. Por lo tanto, estaban todavía llorando, estaban angustiados, estaban llenos de desesperación. Cuando ve que parte Pedro, parte Juan, ella, María Magdalena, parte detrás de ellos nuevamente al sepulcro. Aquí dejamos de lado a Pedro y Juan porque cuando Pedro y Juan llegan y ven el sepulcro vacío, automáticamente comenzaron a recordar las palabras del Señor, que Él iba a resucitar. Desaparecen de escena y queda María Magdalena, una discípula abnegada del Señor que lo siguió con fervor en su ministerio, ¿cierto? Que donde Él iba a predicar con sus discípulos, ahí partía ella en silencio y escuchaba el mensaje y escuchaba y veía cómo el Señor obraba en medio de los judíos, en medio de la gente. Ella lo miraba y seguía adorando y seguía sirviendo al Señor de la mejor manera. Y ese es el amor que ella tenía por el Señor que la llevó a estar ahí hasta en los momentos más dolorosos o más oscuros que le tocó vivir. Es así como está en el sepulcro y está llorando. Dice la Escritura que ella se inclina, no entra al sepulcro, se inclina para ver el sepulcro y sigue llorando y angustiado porque el sepulcro está vacío.
Y en ese momento, hermanos míos, dice la Escritura que ve 2 ángeles. Y Mateo y Marcos y Lucas y Juan hacen la referencia a ángeles con vestiduras blancas. Podían solamente haber dicho 2 ángeles o vieron ángeles, pero los evangelistas le agregan con vestiduras blancas. Es interesante, hermanos, notar que ella no se asusta al ver los ángeles. Posiblemente ella estaba en shock todavía, estaba con angustia en su corazón, que no se había dado cuenta a quién tenía por delante. Es impresionante, hermanos, cómo los evangelistas nos muestran o nos hablan de la aparición de ángeles. ¿Y sabe por qué? Porque el cielo tiene un interés vital en la resurrección de Cristo. Recuerden que la resurrección de Cristo afecta tanto lo material como lo espiritual. Y los ángeles estaban ahí para adorar, para dar el mensaje de que Cristo sí había resucitado, que era el comienzo de una nueva creación. Y las vestiduras blancas, hermanos, nos hablan de santidad y la pureza del cielo. Son un emblema de la gloria celestial. Por eso los autores dicen que estaban los ángeles con vestiduras blancas resplandeciendo, dando honor y gloria a aquel que había resucitado. Pero esta mujer no se había dado cuenta. Seguía con su llanto. Y en un momento, los ángeles le preguntan: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella comienza a hablar sin saber todavía o entender que eran ángeles. Y le dice: ¿dónde está mi Señor? Quiero ver a mi Señor. Aún no entendía que Cristo había resucitado. Aún sus ojos no habían sido abiertos. Pero ella estaba desesperada por saber quién había tomado el cuerpo de Cristo. Y en ese instante, cuando los ángeles terminan de hablar con ella, aparece el Señor en escena y le hace la misma pregunta, con una, podríamos decirlo, con un reproche sutil para ella: ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras, mujer? Me imagino al Señor diciéndole: ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Como queriendo decirle: oye, ¿estás buscando a aquel que fue derrotado por la muerte? ¿A quién buscas? ¿Aquel que murió y está ahí en la muerte, está hundido? A veces, hermanos míos, cuando estamos en medio del dolor, nos olvidamos de las enseñanzas del Señor. Nos olvidamos de las promesas de nuestro Dios. A veces la aflicción es tan intensa, el dolor es tan vivo en nuestras vidas, que parece que nos sedamos, que parece que nos quedamos en shock, que parece que se nos olvida todo lo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Parece que nos adormecemos cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dolores, cuando tenemos enfermedades. A veces cuando alguien llega a nuestro lado y nos habla, es como si no existieran, y todo lo que me dijeran, por muy bonito que sea, no le presto atención. Es como que me entra por aquí y me sale por acá, porque lo único que estoy preocupado es mi dolor, es mi problema y es mi angustia. Pero déjeme decirle algo: justamente el Evangelio del Señor es para que no nos pongamos tristes en medio de las situaciones adversas, como los que no tienen esperanza. Los que se deben que poner tristes son los que no tienen esperanza. Cuando estemos, hermanos míos, en el valle de la sombra y de la muerte, debemos recordar lo que escuchamos y aprendimos de nuestro Dios. No que no nos va a solucionar todos los problemas, no que Él se va a llevar todo lo que estamos viviendo, sino que Él está a nuestro lado y Él nos va a sostener aún en medio de la aflicción. Cuando estemos pasando por el valle de la sombra y de la muerte, es el momento de recordar que aún en medio de ese dolor es que tenemos que darle gloria y honra a nuestro Señor. Y recordar, por ejemplo, lo que dice 1 de Pedro 5:7. El apóstol Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando tengamos ese dolor, esa angustia,
Démosle gloria al Señor. Démosle alabanza. Y usted va a decir, pastor, ay, para usted es fácil. No es fácil. Todos tenemos problemas. ¿Quién no tiene problemas? Sebastián. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos angustia, hermanos míos, algunos enfermedades, otra economía. Yo conozco una persona que las 3 primeras semanas, hermanos, del mes está tranquilo, pero llega la 4ª semana y se empieza a poner nervioso porque hay cuentas que pagar y a veces las lucas no alcanzan. Y tiene que pagar cuenta, y tiene que pagar banco, y tiene que pagar esto, y tiene que pagar esto otro. Y, ay, Señor, ayúdame. Y todos tenemos alguna situación que nos afecta. Todos tenemos alguna situación que nos mueve el piso, que nos remueve. Alguna enfermedad, alguna situación, de repente estamos tan bien y apareció algo. Nos gustaría que nada sucediera, nada malo pudiera suceder en nuestra vida. Nos gustaría que no hubiera ningún problema en la casa. Bendito Dios. Que todo funcionara bien. Pero de repente se echó a perder una llave. Santo es tu nombre, Dios. Ayúdame. Ay, Señor, no soy maestro, ¿qué hago? Bendito eres. No tengo plata para pagarle a un maestro. ¿Qué hacemos? Y empezamos ahí. Ay, Señor. Ahí nos acordamos del Señor. Bendito. A veces viene una situación que nos mueve de nuestro confort. Estamos tan bien, a lo mejor tenemos todo tan justo y viene una situación donde tenemos que gastar lucas de más, que no las tenemos. Y eso produce angustia. Pero, hermanos míos, aún en medio de esas situaciones es que nosotros debemos darle gloria, honra y alabanza. Saber que nuestro Dios nos va a dar la capacidad o va a abrir puertas para poder enfrentar todas las situaciones que vivimos o vamos a vivir. No somos llamados, hermanos míos, a sufrir como los que no tienen esperanza, sino que somos llamados a ser fortalecidos aún en medio de las pruebas. Amén. Porque tenemos un buen Padre y un buen pastor que nos va a ayudar. Gloria a Dios. Y Jesús se aparece a María Magdalena con la intención, hermanos, de vivificar su vida. Luego de la resurrección de Cristo, es frecuente que Jesús no fuera reconocido en un principio por quienes lo veían. Porque recuerden que en la retina de los discípulos, en la retina de las mujeres que estaban ahí, vieron a un hombre crucificado, vieron a un hombre torturado, vieron a un hombre todo ensangrentado, pero ahora estaban viendo al Hijo de Dios con gloria y con poder. Por lo tanto no lo podían reconocer como Él era. Las mujeres no lo reconocieron, los discípulos no lo pudieron reconocer. Cleofas y su amigo, cuando van camino a Emaús, Jesús se pone a conversar con ellos como un amigo. Caminaron kilómetros y kilómetros, llegaron a la mesa, y cuando, hermanos míos, imagínense, esto comenzó a las 6 de la mañana y supongamos a las 8 de la tarde, ahí se sientan a la mesa a comer, y cuando Jesús ora y da gracias por el pan, sus ojos fueron abiertos, estuvieron todo el día con el Señor y no lo reconocieron. Dice la Escritura que Pedro y Juan y otros discípulos fueron a la playa, estuvieron con el Señor y tampoco lo reconocieron, porque tenían en su retina a un hombre moribundo, un hombre torturado, pero estaban viendo a un hombre con gloria, con poder, resplandeciendo. Jesucristo les dijo ahí en Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Luego del Calvario, Jesús no se le apareció a nadie más que solamente a los que creían en Él. Y ahí está María, sin poder reconocer al Señor. Pero llega un momento en que Jesús le abre los ojos. Lucas 24:31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron.
Y usted va a decir, gracias Señor, porque los discípulos lo reconocieron, porque María Magdalena le reconoció. Pero esta palabra también es para nosotros, porque a veces nosotros hablamos del Señor, a veces pensamos del Señor, pero no le conocemos tal cual es, no le conocemos como realmente es. Y para eso necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales, para que nosotros podamos ver cómo es realmente el Señor. ¿Y sabe cómo le abrió los ojos a María Magdalena? Dice la Escritura que Jesús va y le llama y le dice de la siguiente manera. El versículo 16, Jesús le dijo, María. La nombró por su nombre. Según los manuscritos más antiguos, dice que le llamó en arameo Miriam, pero la llamó no así con timidez, Miriam. No le dijo Fabi, no le dijo Seba, no, con autoridad, Seba, Fabiola, Juan, Jorge, con autoridad. Dice que la llamó y automáticamente María supo quién era, quién la llamó. A tal punto que él le dice, Raboni, mi maestro, esa es la voz de mi maestro. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo la llamo y ellas me escuchan, saben quién le está llamando. Esa es la forma que Dios abre, hermanos míos, nuestros ojos espirituales cuando nos llama realmente por nuestro nombre. Una cosa es que mi esposa me diga Juan, cosa que cuando me dice Juan es porque está enojada. Yo lo sé al tiro. Cuando me dice Juan, ya está enojada. Puede que cualquiera me diga Juan, pero cuando el Señor me dice Juan, yo sé que es la voz de mi Señor. Fue solamente una palabra y a ese instante, hermano, los ojos de María Magdalena fueron abiertos a tal punto que ella les dice, Raboni, eres tú, maestro, eres tú. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado, hermano? Y a veces nosotros no escuchamos. ¿Usted conoce la voz de su Señor? Y ahí usted dice, pastor, pero ¿cómo? Usted debe aprender a conocer la voz de su Señor. La Escritura así lo dice. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Oyen mi voz, saben cuando realmente Dios está hablando. De esta forma Miriam o María ya no vio a Jesús como un cadáver por quien tenía que llorar. Ahora ve a Jesús en poder, en gloria, aquel que había vencido el sepulcro con poder. Y todo, hermano, verdadero discípulo se ve reflejado en esta historia, porque el Señor del cielo, el Señor de la tierra, el Señor creador de todo, nos ha llamado a cada uno a través de su palabra, llegando a lo profundo de nuestro ser. Sabe que cuando Cristo le dice María, no solamente la escuchó con los oídos, con los tímpanos, sino que aquí adentro ella supo que era su Señor. Cuando Cristo nos habla a través de su palabra, no es una palabra solamente que nos llena de emoción y que nos llena de alegría por un instante, es algo que penetra el corazón y sabemos que es la voz del Señor. Sus ojos fueron abiertos, sus oídos fueron abiertos. Y cuando eso sucede, hermano, ya no podemos ver al Señor como lo veíamos antes, sino que ahora lo vemos como realmente es. Bendito Dios, santo es tu nombre, Padre. Al igual que María, ante ese llamado espiritual del Señor, debemos responder. Cuando Cristo le dice María, ella automáticamente le dice maestro o mi maestro. ¿Sabes lo que quiere decirle eso? ¿Qué quieres? Aquí estoy, Señor. Que a veces nosotros nos hacemos de rogar. ¿Serás tú, Señor? Manda una señal. ¿Serás tú, Señor? Manda otra señal. Y empezamos, no, es que a lo mejor no es el Señor. El Señor siempre nos está hablando, hermanos míos.
Y al igual que María, nosotros debemos responder inmediatamente a ese llamado, llenos de gozo, llenos de gratitud, dándole gloria a su nombre y la honra que Cristo se merece. Cualquier demora al llamado del Señor o cualquier condición que pongamos, Señor, yo te sirvo si tú me das esto, eso es poner una condición. Cuando Cristo le diga, hey, ven a mí, cuando usted le diga, no, Señor, pero voy a hacer esto primero, eso es poner condición. Cualquier condición que hagamos, Señor, cualquier demora que nosotros le hagamos al Señor, hermano mío, es un menosprecio a la salvación. Salmo 95, versículo 7-8 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Escucha, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor, hermano mío, nos llama cada domingo. A través de la enseñanza, a través de la exhortación de la palabra, a través cada vez que leemos su palabra, Dios nos está hablando. Nos está llamando. Cada vez que se expone la santa palabra, hermano mío, Cristo nos está llamando. No desechemos su llamado. No rechacemos, hermano mío, la voz de Dios. Amén. Si somos un discípulo ya, escuchemos lo que Él nos tiene que decir a través de su palabra y seamos diligentes en obedecerla. La palabra del Señor en Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Porque a veces no tenemos la bendición de Dios, porque a veces no somos bienaventurados en nuestra vida, porque escuchamos la palabra de Dios, pero no la hacemos. Pero no lo hacemos, hermanos míos. Así es. Aleluya. Bendito. Y ahí está María Magdalena, donde sus ojos son abiertos. Gracias, mi Señor. Donde su vida comienza a ser transformada plenamente. Porque recuerden que hasta ese momento los discípulos no creían que iba a resucitar, pero cuando lo ven, su vida son transformadas. Así es, Señor. Y ahí María Magdalena hace lo que les conté un día que mi esposa hacía cuando yo me iba a trabajar. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se ríen? Gloria al Señor. Alabanza a su nombre. Era un discipulado, yo les conté y le dije a mi esposa, a veces me agarra así y me dice: no te vayas, no te vayas, no te vayas a trabajar, quédate. Aleluya. Eso es lo que hace María Magdalena. Cuando son abiertos sus ojos, Jesús le dice: ya, no me toques porque tengo que subir a mi Padre. No le está diciendo que no le toquen, sí, le está diciendo que María lo está agarrando, lo está aferrando, no lo deja cumplir el propósito. Cristo tiene que ir a presentarse ante el Padre, diciéndole: Señor, aquí traigo el sacrificio y ya está hecho. Y la María estaba ahí agarrándola como mi esposa me agarra: no te vayas, quédate. Aleluya. Son bromas, hermano. Ay, Señor. Y llega el momento, hermanos, donde el Señor parte al cielo. Pero antes de eso, Jesús transforma por completo la vida de María Magdalena. Yo no sé si usted se ha preguntado, pero yo me lo pregunté en algún momento antes del mensaje: ¿por qué Cristo se le apareció a ella? ¿Por qué no a los discípulos? ¿Por qué no a los hombres? ¿Por qué tenía que aparecerse una mujer? ¿Por qué Cristo escogió revelarse a ella primero? María Magdalena fue la primera en ver a Cristo resucitado. Mientras los discípulos huyeron del Getsemaní, hermano mío, y abandonaron a Jesús, María estuvo al pie de la cruz en el Calvario,
acompañó a José de Arimatea, a Nicodemo, arriesgó su vida, arriesgó su posesión, arriesgó todo. Ser rechazada, la mujer en ese tiempo, hermano, era sometida al hombre, y si hacía algo indebido era rechazada públicamente, juzgada socialmente. Ella prefirió pasar por todo eso, pero no dejar de lado al Señor. Fue parte del primer grupo de mujeres que acudió al sepulcro el día domingo. Mientras los discípulos estaban ahí sentados viendo el partido, ellas estaban allá queriendo adorar al Señor. Amén. ¿Por qué Jesús se le quiere aparecer o se le aparece a María Magdalena? Primeramente, para elogiar la fe de ella, pero también como un reproche a sus discípulos por haber sido tan lentos y tan tardos para creer. En el Señor, hermano, hay esperanza de restauración y perdón. Pero cuando dejamos o nos dejamos llevar por la cobardía o nos permitimos dar un paso atrás, hay una bendición que ciertamente vamos a perder. Hay un servicio, hermano mío, que no tendremos el privilegio de realizar. Hay una obra de Dios que a lo mejor no vamos a alcanzar a presenciar cuando nos quedamos estancados, cuando queremos volver atrás. En la vida espiritual, hermano, no hay licencias médicas. Escúchelo bien, no hay licencias médicas. En el colegio puede tener licencia, en el trabajo puede tener licencia, pero en el camino del Señor no hay licencias médicas, no hay relajo que podamos darnos. Me voy a relajar hoy día. No, si nos relajamos perdemos en el Señor. Si damos un paso atrás, vamos a tener una gran pérdida. Sí, Señor. Pero vemos el otro contraste. El Señor premia a los que le buscan. Amén. Es un hecho cierto, hermanos, que aquellos que aman a Cristo más fervientemente y se aferran a Él más fuertemente, siempre van a disfrutar más de la comunión con el Señor y sentirán más el testimonio del Espíritu Santo en sus corazones. Aquellos que aman a Cristo con más perseverancia y diligencia son los que reciben más privilegios de su mano. Por eso Dios o Cristo se le apareció a María Magdalena para recompensar la fe que ella tenía. Oiga su nombre. Aleluya. Pero no solamente le dice, oye, ya resucité, aquí estoy. Le dice, subo a mi Padre, tal como Cristo había anunciado tiempo atrás. Y a diferencia de Lázaro, a diferencia de todos los que resucitaron, ellos resucitaron para morir de nuevo. Cristo resucitó para sentarse a la diestra de Dios el Padre y estar con Él por la eternidad, demostrando que Cristo había vencido al sepulcro. ¿Por qué tenía que ascender al Padre? ¿Por qué le dice a María Magdalena, ya, pues déjame, si me tengo que ir? ¿Sabe por qué? Porque su ascensión significaría que Cristo, o la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo, iba a estar con los discípulos por siempre. Por medio del Espíritu Santo, Jesús iba a estar presente en medio de los discípulos y en medio de todo aquel que crea en el Señor. Jesucristo, cuando va ascendiendo, Él les dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso tenía que ascender al Padre, para que el Espíritu Santo viniera a tomar su lugar en medio de nuestras vidas. Moisés, hermano mío, fue impedido de guiar al pueblo a la tierra prometida. Él solamente la miró desde lejos. No pudo entrar a la tierra prometida porque se enojó el hombre. Y como se enojó, Dios, ¡pah!, te quedaste fuera. Te dije que no te enojaras, te quedaste fuera. Solamente mírala desde lejos. Pero Cristo, el mediador del nuevo pacto, por su justicia perfecta, conquistó la vida eterna para los suyos. Cristo no vio la gloria desde afuera o desde lejos. Fue parte de la gloria y cumplió. Y nosotros pudimos entrar a esa tierra prometida gracias a la obra de nuestro Señor.
Y lo que sí es glorioso, hermano, porque el versículo 17 dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto se relaciona con la forma en que Cristo trata a sus discípulos, mis hermanos. Mire qué tremendo, hermano. Así es como Cristo estaba llamando a quienes lo abandonaron. Luego de haber estado 3 años con ellos, en que Cristo los pastoreó, en que Cristo cuidó de ellos, en que Cristo les reveló las verdades más preciosas, celestiales que podían haber existido, donde habló, los ministró, estuvo con ellos, los aconsejó. Pero estos hombres lo dejaron solo unas horas después de haberle lavado los pies. Y Cristo los llama mis hermanos. Cristo los llama mis hermanos. Pensemos, hermano, en ese hermano de la congregación que no nos cae bien. Pensemos a lo mejor en algún hermano, a lo mejor de otro lado, que algo nos hizo daño, habló mal de nosotros, nos pegó, nos dio una mala mirada. ¿Habrá algo, hermano, cercano a lo que hicieron ellos, estos hermanos, a lo que hicieron los discípulos? No se asemeja en nada. Y Cristo, en vez de reclamarle, Cristo les dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. En vez de haberle dicho: ustedes cobardes, no se merecen que yo los llame mis hermanos. Pero Él no dice eso. Él nos dice: oye, ustedes van a ser mis hermanos. Amén. Ustedes van a ser parte del cielo, van a ser parte del reino de Dios. Y a veces nosotros no queremos perdonar a quien nos hace daño. A veces nosotros no queremos perdonar a quien se levanta contra nosotros. Los discípulos no merecían ser llamados hermanos de Jesús. Ni nosotros merecemos ser llamados hijos de Jesús o hermanos de Jesús. Pero por la misericordia y el gran amor de nuestro Dios, es que Dios nos llama como hijos. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No lo merecíamos. Así como los discípulos, hermanos, lo traicionaron al Señor, nosotros también lo hemos traicionado. Así como ellos lo abandonaron, nosotros en algún momento también hemos abandonado al Señor. Cuando lo oramos, cuando lo buscamos de Él, cuando no nos consagramos, estamos abandonando al Señor. Lo estamos dejando de lado por otras cosas. Pero aún así, a pesar de eso, el Señor nos llama hijos. Aún a pesar de eso, Él nos dice: oye, ustedes han sido predestinados para ser adoptados como hijos y tienen los privilegios que tiene cualquier hijo de Él. Gracias, papito. Gracias, Señor. Santo. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Y todo solo por Cristo, hermano. Grande, Señor. Hebreos 2:11 dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y Hebreos 11:16 dice: y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios debería sentir vergüenza de llamarse Dios de nosotros, si nosotros somos tan porfiados, tan pecadores, tan malos de repente. Pero Dios no siente vergüenza y dice: yo soy Dios de ellos y ellos son mi pueblo. Y todo eso por causa de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y así María Magdalena fue transformada. Amor único, Señor. Quien pasó de estar poseída
por 7 demonios a ser liberadas por Jesús, para luego ser su discípula y servidora, y ahora ser la primera en ver a Cristo resucitado, y fue a anunciar lo que ella vio. Pasó de ser una endemoniada a una evangelista, testigo de la resurrección de Cristo para el mundo. Pero también es una ¿cómo se dice? Reivindicación. Ya, ustedes me entienden. Y ustedes también lo que están viendo ahí a través de la pantalla. Reivindicada. Eso mismo. Reivindicada. Eso mismo. Ya no me hagan repetirlo, Reivindicada. Eso. Reivindicada. Eso. La mujer, hermanos, pasó a ser de parte del Señor transformada y bendecida. Y no estoy hablando solo de María Magdalena, estoy hablando de todas las mujeres. Recuerde que Eva fue engañada por la serpiente y por ella vino la maldición. Si es cierto, Adán era el que estaba ahí al frente, pero la serpiente tentó a la mujer y por causa de ese pecado vino la maldición al hombre, al ser humano y a la tierra. Pero también el Señor da una profecía en Génesis 3:15, donde dice que del descendiente de la mujer iba a venir la salvación para el mundo. Y fue también por una mujer la que vio a Cristo resucitado y se encargó de dar noticia a los discípulos. Por eso Cristo escogió a una mujer. Bendito es Dios. Porque si es cierto, el hombre estaba siendo sanado, estaba siendo bendecido, la mujer estaba quedando muchas veces de lado, sintiéndose culpable, porque por causa de la primera mujer vino el pecado. Pero Cristo, a través de este ejemplo y de esta historia, le dice: la salvación no solamente viene para el hombre, la salvación y la honra también viene para la mujer. Y María Magdalena tuvo el privilegio de ir y ser la primera en predicar y anunciar a Jesucristo como el hombre y el ser divino resucitado que venció la muerte. Ese es el poder transformador, hermano, de la resurrección. La nueva creación se estaba formando en ese momento. Jesucristo dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. No parches, nuevas. Y cuando Él resucita, comienza a transformar, y esa transformación es que está haciendo algo nuevo. Ya no es lo mismo, ya no eres el que eras antes, ahora eres otra persona, otro ser. Ministrado por el Espíritu, guiado por el Espíritu. Gloria a su nombre, Señor. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Eso es lo que hace, hermano mío, Jesucristo. Cuando viene al corazón de un hombre, transforma por completo y hace las cosas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Ese poder obró en cada uno de nosotros, los que antes estábamos sin Dios, que vivíamos a lo mejor, hermanos míos, con una mente en tinieblas, que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Se acuerda de dónde lo sacó el Señor a usted? Alguno me va a decir: yo no tenía vicio. Yo era una persona buena, me portaba bien, no hacía nada malo. Pero había oscuridad en tu corazón. Había un vacío en tu corazón. Y cuando vino Cristo, lo transformó y lo llenó todo. Y me imagino cuando Cristo viene, es como cuando dijo el Señor ahí en Génesis: hay tinieblas, hágase la luz. Ese mismo poder obra en cada uno de nosotros. Cuando estamos vacíos y venimos al Señor, ahora está lleno.
Cuando viene el Señor y estábamos sin Él, había tinieblas, ahora hay luz. Cuando no estábamos con el Señor había muerte y el Señor dijo, ahora hay vida, soplo vida en ti. Ese mismo poder, hermanos, que obró en la creación, es el mismo poder que ha obrado en cada uno de nosotros. Señor. Gloria a su nombre. Entonces, ¿cómo seguir viviendo con nuestros pecados? ¿Cómo seguir viviendo, hermano, una vida vana, centrada en nosotros mismos y en nuestros intereses? ¿Cómo a veces nos negamos a servir en su obra? ¿Cómo a veces, hermanos míos, queremos permanecer ociosos o indiferentes ante tanta necesidad? Como a veces mi esposa dice, cuando alguien le pregunta, ay, ¿por qué hay que orar? Hermano, ¿cómo? Si hay tanto por qué orar, no solo por nosotros, sino que por la necesidad que está viviendo la sociedad hoy en día. Despertemos, hermanos míos. Si hemos creído en Cristo, al igual que María Magdalena, hemos sido salvados, hemos sido restaurados, pero también hemos recibido una visión, que es ir y hablar sobre las virtudes de aquel que nos llamó. Y esas virtudes no es que Dios te va a bendecir, que Dios te va a sanar, que Dios te va a prosperar. No, es que Dios te puede perdonar y te puede salvar y puede transformar tu vida como lo ha hecho conmigo o como lo ha hecho con usted. En el nombre del Señor Jesucristo es que debemos pararnos de nuestra silla, salir de nuestros lugares y comenzar a hablar las verdades del Señor. Y las verdades del Señor es que Él murió en la cruz, no solo por mí, sino por quien también hoy día lo necesita. Termino con este versículo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahí está hablando de Adán. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vive usted? ¿Para sí mismo? Usted y yo estamos llamados a vivir para aquel que pagó el precio. Estamos llamados a vivir por aquel que murió por nosotros. Estamos llamados a servir a quien dio su vida por cada uno de nosotros. Y así como el Señor transformó la vida de María Magdalena, transformó la vida de sus discípulos, y sus discípulos no fueron los mismos, así el Señor quiere seguir transformando nuestras vidas. Así el Señor quiere seguir usando nuestras vidas. Así que no se sientan menos. Ay, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo esto. Son excusas. Si no es con espada, es con el Espíritu Santo. Si no es con sabiduría humana, es con el poder del Espíritu Santo. Qué bueno que lo sepamos, porque así la mentalidad y la vanagloria humana queda de lado, porque es el Espíritu Santo quien obra en medio de nosotros. Cierre sus ojos, hermano mío, y dele gloria al Señor. Porque María Magdalena, cuando lo reconoció, lo primero que hizo fue adorar y exaltar el nombre del Señor. Y a eso estamos llamados, hermanos míos, a rendirle adoración, a rendirle alabanza, a darle gloria, aún en medio de los dolores, de las dificultades.